Buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Buenos días para todos y para todas. Hoy es domingo y como cada domingo llegamos gracias a Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker y puede asesorarle en su préstamo hipotecario, tanto para comprar por primera vez su casa o su apartamento o para usted renegociar su préstamo por segunda vez, si ya lo tiene. Llámela al 718-344-0819. Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker y puede ayudarle en cualquier estado de la Unión Americana. Llame a Francia, que le va a servir y le va a orientar adecuadamente. Yo se la recomiendo. Hoy, hoy es un tema de interés y de discusión actual, pero yo voy a hablar de su origen y de su evolución. ¿Usted sabe de dónde viene el trabajo doméstico? ¿Usted sabe qué significa el trabajo doméstico? ¿Usted sabe que esa señora que usted tiene en su casa tiene un origen, una tradición, una cultura a lo largo de la historia que se ha ido cultivando y de alguna manera permitiéndose incorporar dentro del ámbito de los derechos y de los derechos fundamentales, como el derecho al trabajo? Pues hoy lo vamos a hablar en menos de 20 minutos. Le voy a explicar cómo surgió el trabajo doméstico, cuál es su origen histórico y cómo ha llegado hasta estos días todavía ataviado de aquellas creencias fundantes de el trabajo en el domus. Domus, ¿qué quiere decir en latín? Casa u hogar. Domus domesticus. También llegamos gracias a la cooperativa Vega Real, una marca país, la mejor cooperativa del país, la cooperativa Vega Real. Y gracias, gracias también al restaurante La Casa del Mar, allá en Western, en el Bronx, que es una joya de restaurante. No dejen de ir a la Casa del Mar en Nueva York. Miren, yo he dicho otra vez en conversaciones anteriores que el mundo occidental, esta parte del mundo en el que vivimos, las personas que estamos de este lado del Medio Oriente, de Turquía para acá, del mar de Mármara, de los Dardanelos, de ese estrecho que se produce ahí en lo que es Turquía, ¿no? Que es una bendición que se conectan dos eh, continentes y tiene ruta para tres áreas distintas del globo terráqueo. Es una maravilla, ¿no? Oriente y Occidente, el Medio Oriente, Europa y por ahí mismo para Asia, la ruta de la seda y más hacia acá, al noroeste, para buscar África. Más al sureste, quiero decir. Miren, el mundo occidental está levantado en tres columnas: el derecho y las normas romanas, la filosofía y el conocimiento y el arte griego, y la religión judeocristiana. Las creencias, el arte, la política y el derecho están mezclados ahí y conforman una argamasa, un amasijo cultural que sostienen la forma de cómo somos, cómo pensamos, cómo actuamos, en qué creemos, en quién creemos y qué hemos hecho en todos estos años del mundo occidental, de tantas guerras, de tantas batallas, también de tantas luces, de tanta conquista, de declaración de derechos, de revolución francesa, de revolución gloriosa en Inglaterra, de verdaderas batallas de la humanidad, del arte, de la cultura, etc. El Imperio Romano, antes de ser imperio, era una república. Y esa república romana era un poder tremendo. Ya asomaba el poderío de Roma. Roma invade a Grecia en el año 146 a.C. Grecia era un imperio muy cultural que tenía unas divisiones políticas maravillosas en ciudad, estados, etc. En el año 146 a.C.,
Roma, después de varias escaramuzas, se decide a vencer lo que se llamaba la Liga Aquea, que eran todos los pueblos griegos, toda la ciudad de Estado juntas para enfrentar las agresiones romanas. Roma aplasta a Grecia y destruye la ciudad de Corinto. Esa ciudad de Corinto que menciona la Biblia, que Pablo visitó tanto, carta a los Corintios, era rica, muy rica en arte, oro, tenía de todo, telas, de todo. Y finalmente Roma destruye a Corinto y se apodera y domina a Grecia. Y se produce una conjunción del mundo griego y del mundo romano. Y se produce eso que llamamos hoy la cultura greco-latina, es decir, de Grecia y los latinos o romanos. Y eso dura bajo dominio romano, esa parte del mundo, hasta el año 395, que se produce la división del imperio por los ataques de los pueblos bárbaros. Y entonces los ataques de los pueblos bárbaros asedian tanto a Roma que Diocleciano dividió el imperio en dos y mandó una capital para Oriente, lo que es Constantinopla, Turquía, Bizancio, como se le quiera llamar, y la parte que es Roma, propiamente en el mundo occidental, que cae en el siglo V, en el año 476, pero sigue en Oriente hasta el año 1453. Pero la parte que quiero señalar es ¿qué heredamos nosotros de todo ese amasijo de cosas, de guerras, de batallas, de arte, de pensamiento, de filosofía, de creencias? ¿Qué heredamos nosotros los occidentales? Miren, los romanos fundaron un sistema de derecho y de normas que ordenaba y regulaba todo. Ellos le ponían a todo un orden normativo. ¿Te va en el carro? Un orden normativo, un orden. Eso fue una pregunta, Manderson, ¿no? Paréntesis. Un orden regulador para los ciudadanos, para los que no eran ciudadanos, para los esclavos, para los conquistados, para las casas, para la familia, para todo. Al meterse en Grecia, absorben muchísimas cosas de la cultura griega y las replican ellos en Roma. La mitología crearon todo su sistema de dioses, Mercurio, el sol, todo, igual que como tenían los griegos muchísimos dioses también de la mitología. En el arte igual, en la filosofía copiaron también. En el derecho igual, incluso ellos mandaron en el siglo III, IV, por ahí, a un grupo de hombres sabios a que fueran a Grecia a copiar las leyes de las 12 tablas, lo llamado decemviro. Todo eso lo hace Roma, copiando a Grecia, que cultural y filosóficamente era un avance. Y militarmente y en términos geopolíticos, Roma, era más poderosa. Pero no voy a alargarle esa historia. Los griegos tenían dos instituciones que eran clave para controlar, ¿verdad? Y ordenar el mundo griego. La polis, que era la ciudad-estado, estaba basada en el siguiente control: la politeia, la paideia y el etos. ¿Qué significaba eso? La política pública, politeia; la paideia, la educación de los niños, que ahí que viene la palabra educación, de paideia, que viene de pedagogía, o pedagogía viene de paideia, y el etos y el nomoi, que era la norma, la ley. Nomoi quería decir ley. Los romanos hicieron eso mismo, replicaron. Pero las dos instituciones fuertes que tenían los griegos era el ágora, que era el foro público, ágora, así como ágora, que era el lugar público de discusión de los temas de interés público, y el oikos, que era el lugar privado, la casa. Oikos, de la palabra oiko es que viene ecología, que quiere decir el lugar. Entonces el oikos era el hogar, las cosas internas de la familia, del hogar.
y la casa se llamaba oiko. Los romanos copiaron y le llamaron foro al ágora, a lo público. De aquí viene la palabra foro. Y foro público, que es una redundancia. Y a la otra parte ellos le llamaron domus, que hogar, casa, el equivalente a oikos. ¿Qué significaba el domus, la casa? Y cómo estaba estructurada la casa y el dominio de la casa. Dios. El pater familia, que era amo, dueño y señor, que siempre era varón. La mujer nunca fue pater familia. Hasta hoy. El pater familia, que era el que tenía el poder de la manus, el que daba la mano de la hija a quien se la entregaba. De ahí es que vine a pedir la mano. Y cuando era longa mano, era que se extendía incluso al marido y al pretendiente de la muchacha. Fíjense si tenía poder el pater familia. Eso es lo que se llama una sociedad patriarcal, cuando ustedes escuchan la palabra patriarcal. El alienis iuri, todo el que estaba en la casa, hijos, esposa, sobrino, trabajadores, esclavos, estaban bajo el control y dominio del pater familia. Tenía derecho sobre todos los bienes, toda la propiedad, todos los animales y toda la gente, el pater familia. El mancipium, que era cualquier tipo de transacción basada en la libertad. De ahí que viene mancipado, mancipium, que es más o menos liberado. Y también famulus, que eran extensiones de otros niveles, ¿verdad? De los miembros de la familia. Estaban los esclavos, que eran una cosa más, propiedad del pater familia. Y toda la propiedad, los chivos, las ovejas, la vasija, todo era de él. El pater familia era una réplica del poder. Así como el imperio y la república ejercían el poder en los pueblos dominados, así mismo el pater familia ejercía el poder en la casa. Domus era la casa. Domus, de ahí que viene la palabra doméstica o domesticus, de domus, que quiere decir casa u hogar. Señores, eso duró hasta ayer, porque cuando llegue el imperio, pasa la república y llega el imperio empieza en el año 40, 41, con Augusto, que es el primer emperador. No me puede fallar la memoria. Augusto gobierna 40 años, pero empieza a gobernar en el año 27 a.C. y muere y termina en el año 14 de esta era cristiana. Dura 41 años gobernando el primer emperador. Y este hombre fundó y asumió muchísima de la cultura anterior. En definitiva, domus y pater familia van unidos. ¿Qué pasó con alguna gente? Que ellos tenían trabajadores domésticos que solo podían estar en la casa y trabajar en la casa para el servicio, para la limpieza, para la ropa, para atender al pater familia, que generalmente era un patricio, que era una clase alta o noble, porque la clase era patricio, clientes y plebeyo en el suelo. Y abajo de los plebeyos estaba el esclavo y en la sociedad había otros seres que tenían menos valor o igual que un esclavo. El homo sacer y el peregrini, que eran gente que no valían nada. No tenían ningún valor. Con los esclavos empezó el trabajo doméstico. Habían esclavos que eran puramente del domus de la casa. Se quedaban ahí. ¿Qué hacían ellos? Le daban la comida. No podían reproducirse si no era con permiso del pater familia. No podían salir, no podían moverse, no podían tener ningún tipo de libertad. El trabajo doméstico empezó, por lo tanto, atado al domus y al pater familia, como una manera de sumisión total, de explotación total, de esclavitud, que luego en el tiempo se extendió. Cuando el imperio cae, viene la etapa feudal y el domus pierde la fortaleza que tenía el pater familia, porque ya hay un señor feudal que es dueño de feudo, de tierra, de propiedad. Y esa persona pasa a ser un vasallo o siervo
un siervo de la gleba, de la tierra. Servidumbre, ya con cierta libertad, podían reproducirse, pero todo atado a la tierra todavía, atado al lugar. Y pasa de la esclavitud total a la servidumbre. Ustedes saben que el imperio cayó en el año 476 y a partir de ahí se inicia el periodo feudal. Y más adelante la Alta Edad Media, ¿no? Que dura hasta el año 1789 o 1453, 1789 con la Revolución Francesa. Pero no voy a entrar en el detalle histórico. El hecho es que la doméstica, ¿por qué son domésticas en principio? Habían varones también en Roma. No había una diferencia porque el esclavo o la esclava era lo mismo. Pero la mujer todavía tenía menos valor. Porque como tenía menos fuerza física, menos vir, la palabra vir quiere decir varón. Por eso que ellos le llaman virtud a los valores morales, porque se consideraban que eran propios del varón. Virtos quiere decir varón, macho. Y lo copiaron de los griegos que le llamaban etos, pero ellos lo transfirieron al género masculino. Porque se consideraba que el varón era el que era heroico, era fuerte, era musculoso, batallaba y era el que mandaba. De ahí todo ese andamiaje de mandar sobre la mujer y dominar a la mujer. Entonces la doméstica estaba sometida. A menos que no fuera manus mitida, es decir, que se le pudiera dar cierta libertad y se le diera una mancipi o emancipación, que eso se negociaba también, pero era él que lo negociaba, el pater familia. O sea, tenía potestad sobre todo, incluso sobre el sexo. En definitiva, cuando llega la etapa medieval, ya son siervos y vasallos y el trabajo de la servidumbre en el hogar siempre, ¿recuerdan el oikos y el domus? Ahí estaba la doméstica. No tenían derecho. Incluso algunas de esas personas, cuando cometían una falta o procreaban o algo, ellos le podían expulsar y a rodar por los caminos, se convertían en peregrinos por los caminos, o en un homo sacer que no tiene ningún valor, cualquiera lo puede matar, sacrificar, empujar, y ni siquiera se castigaba porque era como si fuera una piedra o polvo del camino, no tenía valor vital. Señores, eso duró hasta ayer en el mundo. De ahí que con la colonización, después de la Revolución Francesa y el periodo colonial, todo ese andamiaje de creencia y de estructura estamental y jerárquica se transfirió a las colonias. Y llegó el trabajo de la servidumbre a las colonias y heredamos eso por 300 años. Por eso no hay una cosa más poderosa para dominar a la gente que las creencias. La gente cree que el trabajo doméstico no es trabajo, eso es una paga de favor. Todavía hay gente que cree que la doméstica no tiene derecho. No, es que yo le doy comida, le doy la ropa que me queda, la ropa que ya no usamos, le damos los zapatitos a los niños, le ayudamos con los útiles escolares. La gente cree que la doméstica es como una extensión de la propiedad, como era en el pasado. Todavía hay gente así, no digo todos, pero todavía hay gente así. La visten como se vestía en la antigüedad, de un color distinto, que no puede ser igual al de la familia, no puede tener ropa normal, porque es distinto. Es decir, la exclusión que se monta desde el origen se transfiere de una manera más sofisticada a los tiempos contemporáneos y presentes. Con el tiempo, el derecho, la conciencia humana le hace reconocer como un derecho fundamental a las domésticas, el derecho al trabajo. Y la sociedad de hace 50, 70 años, que en la mayoría de las sociedades donde se respeta la dignidad y los derechos, incorporaron ese trabajo normal como un trabajo regulado. 40, 44 horas a la semana, con derechos adquiridos, derecho a la salud, derecho a un plan de retiro, pagado por ellas y por el empleador. Increíblemente, la mentalidad colonial y la fuerza jerárquica estamental del medioevo y de la baja Edad Media y el imperio todavía tiene ese fermento, esa levadura en la creencia de la gente. La resolución que acaba de emitir el Consejo de la Seguridad Social para incorporarla, que va a empezar con un plan piloto, que se puede ir corrigiendo en el tiempo, es una resolución que
recupera la dignidad arrastrada, tumbada, pateada por siglos, siglos de las mujeres, siervas, vasallas, vasallos, esclavas, peregrini y homo sacer. Yo la apoyo y creo que es una conquista de la dignidad. Claro, es un trabajo y tiene que regularse como trabajo. Si usted solo trabaja 3 días, usted no está cumpliendo. Si trabaja 4, 3, 2, ya eso tendrá un ajuste. Pero en términos de trabajo de 40, 44 horas semanales, 8 horas diarias, claro que es un asunto de dignidad. Si usted no quiere, no llegue a ningún acuerdo. Está bien. Allá usted y su conciencia, yo sí voy a llegar. Digo, nosotros llegamos ya, ¿verdad? Desde siempre. Y reconoceremos esos derechos inalienables, inexcusables, impostergables, inembargables, como un derecho de la dignidad humana. Porque todas esas vetustas prácticas del pasado, históricamente, yo sé que mucha gente no lo sabía, pero es el origen. Lo que hay que buscarle la forma. Buscarle la forma. Hacer el reconocimiento en la dimensión adecuada. Pero no diga que no es trabajo. No, que le damos, le regalamos, le damos, le tratamos. No. Haga todo eso, pero ahora en un marco de dignidad. Esas mujeres llegan, trabajan 20 y 30 años a veces, 15 años, 25 años y salen hechas añicos. Ay, no, pero le ayudamos, le dimos unos blogs. No le dé nada, reconócale su derecho. Y si quiere darle, denle también. Es el origen del trabajo doméstico. Surge de la exclusión, de la humillación, de la tierra, de la colonización y la explotación humana. Por eso es que Carlos Marx llama proletario a los trabajadores que salieron ya de la esclavitud, porque la única propiedad que tienen son los hijos. Prole significa hijo. No tienen nada más que los hijos, ni más libertad que reproducirse. Así terminamos este domingo sin estrés, haciendo una reflexión sobre el origen del trabajo doméstico y la dignidad humana que ha de ser reconocida cada vez que se adquiere un derecho fundamental en beneficio del ser. No lo niegue. Si usted quiere, no lo haga, pero no lo niegue, porque es un derecho histórico. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Francia A. Valois, Francia A. Valois, ella es Mortgage Banker, y le puede asesorar en su préstamo hipotecario, sea de primera vez o que usted quiera reengancharlo. 718-344-0819. Gracias a la Cooperativa Vega Real, un ejemplo nacional, y al restaurante La Casa del Mar allá en Western en el Bronx. Nos vemos mañana, Dios mediante.